Continuamos en Malvinas, Memoria, Presente, Futuro. Ahora sí vamos a meternos un poco de lleno en lo que fue la votación en diputados, por lo menos, y que ahora tiene que continuar en Brasil sobre el impeachment, el intento de juicio político. Profundicemos un poco sobre cómo se llegó hasta esta situación. A mí la verdad me da distintas sensaciones. Pareciera que una vez que pudieron conseguir el mínimo número, digo, la oposición, la única forma que tenían, por lo menos al alcance de la mano, era este intento desestabilizador a través de este intento de juicio político. Recordemos concretamente Lula había empezado a figurar muy fuertemente de nuevo y con un alto índice de aprobación, con grandes intenciones de postularse en las próximas elecciones. Creo que todas estas cuestiones fueron previstas por estos grupos opositores que no solo son políticos, sino que son mediáticos, que son judiciales, que son económicos, que son internacionales. Ante esta situación de que podría continuar la línea política en Brasil, el claro intento, a mi modo de verlo, es un intento de frenar esta avanzada de los movimientos populares, por lo menos en Brasil, y con la importancia que tiene Brasil para el futuro de América Latina, ¿no? Sí, yo creo que sería muy interesante que primero observemos un poco qué es Brasil. Brasil es un país no solamente muy grande territorialmente, sino que representa y está dentro de los 7 PBI más grandes del planeta, ¿no? Digo, de los 7 PBI, 4 de ellos, en el caso de China, Rusia, la India, obviamente Brasil, tienen una concentración poblacional de aproximadamente unos 3.000 millones de habitantes. Esos 4 PBI son los PBI que tienen proporcionalmente la mayor cantidad de habitantes, entre los cuales está Brasil con 200 millones. Los otros 3 PBI más importantes lo constituyen obviamente los Estados Unidos, Japón, Alemania y la Gran Bretaña, que son aproximadamente 550 millones. Quiere decir que es un tercio de la relación de población contra el otro gran grupo. Entonces, a partir de la llegada de Lula en el 2003, en Brasil sucede algo que me parece que es importante que lo evaluemos por lo menos colectivamente, que es una modificación de la política económica en cuanto a la orientación y relación geoestratégica que tiene con el viejo hegemonismo norteamericano. Gira, como empieza a girar todo el conjunto de América Latina, con la llegada de Lugo, con la llegada de Evo Morales, con la llegada de Néstor Kirchner, obviamente con la llegada en Uruguay de Tabaré, y en alguna medida también la primera experiencia en Chile, que cambian el eje, ¿no?, del vínculo tradicional que tenía esta América Latina sobre la obediencia que le imponía antes, ¿no?, aquella vieja relación que endeudó tanto a América Latina con los Estados Unidos. Es decir, hubo un corrimiento y pasan a tener una relación de multilateralismo diferente, en el cual la economía brasilera se empieza a relacionar con la economía rusa y la economía china. Ustedes saben que Brasil es el primer productor de soja de América Latina, al igual que Argentina. Y sus principales clientes son, obviamente, China, ¿no? El principal cliente comercial que tiene Brasil es China. Y esto, para el modelo y la hegemonía de los Estados Unidos, le empieza a representar una preocupación que creo que no podemos dejar de observar y obviamente de considerar. El segundo hecho que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta es que Brasil en el año 2010 descubre el famoso presal, que es gran descubrimiento de petróleo, ¿no?, que tiene frente a las costas de San Pablo, obviamente muy profundo en el mar, entre 5 o 7.000 metros. Se llama presal precisamente porque está debajo, ¿no?, previo a una capa de sal muy profunda, pero que la característica que tiene el petróleo que descubren ahí, y según el Instituto de Energía de Río de Janeiro, de energía y gas, es superior a la de Arabia Saudita.
276.000 millones de barriles de petróleo. Ahora, imagínense lo siguiente. Hacia el 2050 el planeta va a crecer aproximadamente unos 1.500 millones más de habitantes. No solamente va a crecer la cantidad de habitantes, sino también van a crecer la cantidad de automóviles, la cantidad de aviones, van a crecer la cantidad de pinturas, obviamente va a crecer la cantidad de ropa, todo lo que se haga con el plástico. Por lo tanto, el petróleo es un recurso estratégico muy importante, en el cual los Estados Unidos le prestan muchísima atención de cómo este petróleo va a ser obviamente comerciado y cómo va a interactuar en el mundo, obviamente en función de la demanda. Es decir, que tenemos un país rico con producción de alimentos como Brasil, pero también tenemos un rico país que tiene producción de energía, en el cual son dos de los recursos estratégicos más importantes que cualquier política hegemónica considera para poder desarrollar su propia política de recursos y de financiamiento de sus economías. Ahora, ¿qué ocurre con la llegada de Lula? Lula produce un fenómeno muy importante, que es, desde el 2003 hasta ahora, lograr sacar casi 40 millones de personas que estaban invisibilizadas a ser visibilizadas. O sea, sacan personas que eran pobres, casi de pobreza absoluta, a otra situación, donde es muy curioso observar que todos estos pobres que antes estaban totalmente invisibilizados, casi en condiciones serviles de vida, que vivían en las facendas, como dicen los brasileros, que eran a veces muy pobres, empiezan a tener una vida con el cual se comunican con el resto de sus familiares, porque pueden viajar, se pueden vestir, pueden ir a los shopping, pueden, esta clase obrera que estaba muy postergada empieza a tener otro nivel de desarrollo, y obviamente tienen hoy por hoy la cuarta, o mejor dicho la quinta, economía del planeta. Y esto es un problema, porque denota también esto una lucha de clases concreta. La clase obrera, dirigida por un obrero, por primera vez en América Latina, toman el poder y empiezan a transformar esta ecuación histórica que había sido muy inversa y que obviamente a los partidos tradicionales del Brasil le representaba una pérdida muy grande desde lo electoral y desde el punto de vista de su incidencia en los sectores populares. El PMDB, que es el partido más centrista que tiene y que obviamente tiene un importante, o el segundo partido político, es el partido que representa los intereses ya no del centro, sino de las derechas tradicionales. Y obviamente con la llegada de Lula lo que entra es en una profunda crisis. Sumémosles a esto un detalle más. Es muy difícil hoy llegar a esta instancia en el cual avanza el impeachment si no se producen dos cosas. Uno, la existencia de un partido político de la envergadura y de la fuerza que tiene el PMDB, y por otro lado, si no tiene una asociación directa con los medios de comunicación. Por lo tanto, los medios se transforman en el soporte estratégico que necesitan precisamente para poder avanzar contra Dilma. ¿Y saben con qué? Con un elemento propio de la naturaleza del capitalismo, propio como la madre del capitalismo, que es la corrupción. Este fenómeno de la corrupción, que a todo el mundo le molesta, que le genera alergia política, y que es curioso, ellos que son los principales sostenedores de los modelos de corrupción, son los que condenan a la corrupción. Ergo, miremos Macri con los Panama Papers, ¿no? Que ahora ya creo que va por las 9 cuentas, lo que aparecen es que ellos son los principales responsables de este vínculo entre los medios, la corrupción, para precisamente generar estos golpes institucionales. Rodo, si te parece lo vamos a continuar, tenemos el informativo ahora, hacemos esto como un pequeño cortecito, vamos al informativo y continuamos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, relatando y analizando la situación brasilera. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Estábamos analizando aquí con Rodolfo Carrizo, integrante
fundador también del CECIM La Plata, histórico militante por los derechos humanos también, y con un amplio conocimiento sobre la situación latinoamericana. Estábamos analizando lo que está sucediendo en Brasil. Bien hacías un análisis de cómo es que se puede llegar a esta situación a través de los distintos, bueno, de las distintas composiciones que tiene Brasil, que es muy complejo de analizarlo capaz en pocos minutos, pero bien lo habías hecho en el bloque anterior, y quisiéramos seguir analizando un poco más en lo que estamos hoy. Estabas hablando sobre cómo es que operan estos grandes grupos, en este caso opositores, en contra de un proyecto que plantea a los trabajadores a la cabeza de un modelo, ¿no? Sí, y me parece que lo interesante también es rescatar el liderazgo que tuvo la personalidad de Lula y la incidencia que tuvo en toda América Latina. Ahora, obviamente no fue un liderazgo personal que incrementara el ego de un dirigente en América Latina. Lo que sí fue es recuperar una mística muy bolivariana, que es la unidad latinoamericana. Es decir, es muy difícil haber tenido la experiencia que tuvo la Argentina sin el acompañamiento de Brasil, y la de Brasil sin el acompañamiento de Argentina. Entonces acá aparece este vínculo de los líderes que comprenden que la defensa de las soberanías regionales se transformaban en estratégicas para crear un modelo de desarrollo independiente, con capacidad de operación propia, que atendiera obviamente a algo que era un objetivo común, que era el multilateralismo. En este sentido, fíjense qué interesante fue cómo se consolidó la relación política con Mercosur. Y también, no solamente Mercosur, sino que apareció un nuevo sistema de una ordenanza que necesitaba la América Latina de poder establecer un vínculo en el cual estuvieran excluidos los Estados Unidos, que en general les ponía la política del gran garrote, ¿no? Esa idea de Truman. Entonces lo que aparece es el surgimiento de UNASUR y en alguna medida después CELAC. Esto pone en crisis la situación de la hegemonía tradicional que tenía Estados Unidos y que necesita recuperarla, porque en definitiva lo que pierden también son fabulosos negocios. Lo que acá se ponen en riesgo son negocios lícitos y negocios ilícitos, ¿sí? Digo, porque el narcotráfico y la droga no son negocios lícitos, pero sí lo observamos sin rascar mucho, las manos de los Estados Unidos siempre están por ahí. Y que obviamente necesitan, para que esos negocios se desarrollen, tener las complicidades de un cipallismo tradicional que conspira con la posibilidad de tener una nación independiente, próspera, y que obviamente tienda a desarrollar un proyecto independiente en el cual la Argentina, al igual que Brasil y cualquier país de América Latina, pudiera comerciar o intercambiar sus bienes y servicios con cualquier país del planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que recuperar lo principal. Mauricio Macri le representó al imperialismo, es como hoy por hoy una cabecera de playa. Y la segunda gran cabecera de playa, ya intentada en otros momentos, que fue Brasil, y que no pudieron tener el éxito en la elección anterior, es ahora con este famoso impeachment, ¿sí? Entonces creo que lo importante es no descontextualizar. No es porque hay corrupción en Brasil en una empresa de petróleo del Estado donde algunos funcionarios, que lo pueden haber habido, y que la justicia en todo caso tendría que tener todos los instrumentos para demostrar que los corruptos sean presos. Lo que pone en crisis Brasil es el carácter de clase del conflicto, ¿sí? Obviamente lo que empiezan a pugnar son las clases dominantes versus las clases oprimidas, y las clases oprimidas necesitan tener un proceso de transformación que solamente le encontraron en un partido como el PT. Por eso es tan peligroso Lula, por eso aparece la cuarta flota, ¿no? Porque este referente en la política latinoamericana fue muy influyente, al igual que lo fue Chávez, bueno, obviamente el Ecuador de Correa y Néstor Kirchner, como Cristina Kirchner, en tratar de ir por caminos diferentes a la tradicional política de endeudamiento que había puesto y que había impuesto el imperialismo norteamericano.
En fin, creo que estas son las cosas que son parte de un debate que obviamente tiene una complejidad más amplia, obviamente que tiene que haber errores. Obviamente no hay un proceso lineal sin errores políticos, pero esos errores políticos no significan que haya que destituir un gobierno que ha sido legítimamente elegido por su pueblo y no hace más de un año atrás. Claro. Sí, y llegamos a lo que fue la votación, en donde ahí también se demuestra, por lo menos a mí, por supuesto, con muchísimos paralelismos en el caso de Argentina, hubo gente que dedicó el voto a los torturadores de Dilma. Y eso para mí no es un dato menor. Por supuesto que hay intereses que son superiores, que son muy fuertes, que hay presiones de los grandes grupos, pero también hay una, como lo hay acá, una sed de revancha. Porque una persona que salió del barro, que fue torturado, que haya podido ser presidenta de un país como lo es Brasil, que haya podido transformar como transformó y que haya podido tocar tantos intereses también, dedicarle el voto a quien te torturó, es prácticamente no solo escupirte en la cara, sino es negarte, es pedir que te vuelva a pasar lo mismo. ¿Y por qué te va a pasar lo mismo? No por ser una hija de nadie, sino por decir lo que decís, por hacer lo que haces. A mí la verdad, esos votos me parecieron una síntesis de la venganza que tienen y de las ganas que tienen de cobrarse venganza los grandes grupos, los grandes empresarios, los grandes referentes de las políticas neoliberales, que la verdad a mí me choqueó. Por varios días me tuvo medio dando vuelta en la cabeza eso muy, muy fuerte. Y que te corrijo, no fue gente, fueron diputados. Bueno. Con lo cual es mucho peor, ¿no? Y creo acá lo interesante a nivel sociológico analizar y a nivel sociocultural es decir, por qué la sociedad latinoamericana y en su conjunto empieza a tener estas decisiones políticas, porque sin lugar a dudas nosotros, entendedores del funcionamiento y rol de los medios de comunicación, vemos su influencia. Ahora, además de su influencia, uno palpa la realidad en la calle, uno toma decisiones humanas a la hora de elegir a un presidente, ¿no? Creo que acá también hay que empezar a analizarnos a nosotros mismos, mirarlos a las caras, al señor que tiene el taller, a la señora que tiene la roticería, al muchacho que ahora maneja el taxi y corta la calle porque está Uber, pero que a la vez se quejaba de los que cortaban la calle porque se reclamaban por su puesto de trabajo y que, digo, ¿no? Hay que empezar a analizar estas cuestiones socioculturales que nos están pasando a todos, porque obviamente que como países somos distintos, pero como historia tenemos una relación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando y en qué tendríamos que mejorar? Porque si no analizamos en qué tendríamos que mejorar en lo humano, seguramente, y como siempre, y con el poder que tienen, las corporaciones van a seguir pasándonos por encima. Así es, compañero. Bueno, vamos a ir al segundo tema musical y vamos a estar hablando con el Pichi Cerizola, referente histórico también del básquet en general y por supuesto del básquet platense. Vamos a escuchar La Vela Puerca, Zafar y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro.
Continuamos en Malvinas, Memoria, Presente, Futuro. Ahora sí vamos a meternos un poco de lleno en lo que fue la votación en diputados, por lo menos, y que ahora tiene que continuar en Brasil sobre el impeachment, el intento de juicio político. Profundicemos un poco sobre cómo se llegó hasta esta situación. A mí la verdad me da distintas sensaciones. Pareciera que una vez que pudieron conseguir el mínimo número, digo, la oposición, la única forma que tenían, por lo menos al alcance de la mano, era este intento desestabilizador a través de este intento de juicio político. Recordemos concretamente Lula había empezado a figurar muy fuertemente de nuevo y con un alto índice de aprobación, con grandes intenciones de postularse en las próximas elecciones. Creo que todas estas cuestiones fueron previstas por estos grupos opositores que no solo son políticos, sino que son mediáticos, que son judiciales, que son económicos, que son internacionales. Ante esta situación de que podría continuar la línea política en Brasil, el claro intento, a mi modo de verlo, es un intento de frenar esta avanzada de los movimientos populares, por lo menos en Brasil, y con la importancia que tiene Brasil para el futuro de América Latina, ¿no? Sí, yo creo que sería muy interesante que primero observemos un poco qué es Brasil. Brasil es un país no solamente muy grande territorialmente, sino que representa y está dentro de los 7 PBI más grandes del planeta, ¿no? Digo, de los 7 PBI, 4 de ellos, en el caso de China, Rusia, la India, obviamente Brasil, tienen una concentración poblacional de aproximadamente unos 3.000 millones de habitantes. Esos 4 PBI son los PBI que tienen proporcionalmente la mayor cantidad de habitantes, entre los cuales está Brasil con 200 millones. Los otros 3 PBI más importantes lo constituyen obviamente los Estados Unidos, Japón, Alemania y la Gran Bretaña, que son aproximadamente 550 millones. Quiere decir que es un tercio de la relación de población contra el otro gran grupo. Entonces, a partir de la llegada de Lula en el 2003, en Brasil sucede algo que me parece que es importante que lo evaluemos por lo menos colectivamente, que es una modificación de la política económica en cuanto a la orientación y relación geoestratégica que tiene con el viejo hegemonismo norteamericano. Gira, como empieza a girar todo el conjunto de América Latina, con la llegada de Lugo, con la llegada de Evo Morales, con la llegada de Néstor Kirchner, obviamente con la llegada en Uruguay de Tabaré, y en alguna medida también la primera experiencia en Chile, que cambian el eje, ¿no?, del vínculo tradicional que tenía esta América Latina sobre la obediencia que le imponía antes, ¿no?, aquella vieja relación que endeudó tanto a América Latina con los Estados Unidos. Es decir, hubo un corrimiento y pasan a tener una relación de multilateralismo diferente, en el cual la economía brasilera se empieza a relacionar con la economía rusa y la economía china. Ustedes saben que Brasil es el primer productor de soja de América Latina, al igual que Argentina. Y sus principales clientes son, obviamente, China, ¿no? El principal cliente comercial que tiene Brasil es China. Y esto, para el modelo y la hegemonía de los Estados Unidos, le empieza a representar una preocupación que creo que no podemos dejar de observar y obviamente de considerar. El segundo hecho que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta es que Brasil en el año 2010 descubre el famoso presal, que es gran descubrimiento de petróleo, ¿no?, que tiene frente a las costas de San Pablo, obviamente muy profundo en el mar, entre 5 o 7.000 metros. Se llama presal precisamente porque está debajo, ¿no?, previo a una capa de sal muy profunda, pero que la característica que tiene el petróleo que descubren ahí, y según el Instituto de Energía de Río de Janeiro, de Energía y Gas, es superior a la de Arabia Saudita.
276.000 millones de barriles de petróleo. Ahora, imagínense lo siguiente. Hacia el 2050 el planeta va a crecer aproximadamente unos 1.500 millones más de habitantes. No solamente va a crecer la cantidad de habitantes, sino también van a crecer la cantidad de automóviles, la cantidad de aviones, van a crecer la cantidad de pinturas, obviamente va a crecer la cantidad de ropa, todo lo que se haga con el plástico. Por lo tanto, el petróleo es un recurso estratégico muy importante, en el cual los Estados Unidos le prestan muchísima atención de cómo este petróleo va a ser obviamente comerciado y cómo va a interactuar en el mundo, obviamente en función de la demanda. Es decir, que tenemos un país rico con producción de alimentos como Brasil, pero también tenemos un rico país que tiene producción de energía, en el cual son dos de los recursos estratégicos más importantes que cualquier política hegemónica considera para poder desarrollar su propia política de recursos y de financiamiento de sus economías. Ahora, ¿qué ocurre con la llegada de Lula? Lula produce un fenómeno muy importante, que es, desde el 2003 hasta ahora, lograr sacar casi 40 millones de personas que estaban invisibilizadas, a ser visibilizadas. O sea, sacan personas que eran pobres, casi de pobreza absoluta, a otra situación. Donde es muy curioso observar que todos estos pobres que antes estaban totalmente invisibilizados, casi en condiciones serviles de vida, que vivían en las facendas, como dicen los brasileros, que eran a veces muy pobres, empiezan a tener una vida con el cual se comunican con el resto de sus familiares, porque pueden viajar, se pueden vestir, pueden ir a los shopping, pueden, esta clase obrera que estaba muy postergada empieza a tener otro nivel de desarrollo, y obviamente tienen hoy por hoy la cuarta, o mejor dicho la quinta, economía del planeta. Y esto es un problema, porque denota también esto una lucha de clases concreta. La clase obrera, dirigida por un obrero, por primera vez en América Latina, toman el poder y empiezan a transformar esta ecuación histórica que había sido muy inversa y que obviamente a los partidos tradicionales del Brasil le representaba una pérdida muy grande desde lo electoral y desde el punto de vista de su incidencia en los sectores populares. El PMDB, que es el partido más centrista que tiene y que obviamente tiene un importante, o el segundo partido político, es el partido que representa los intereses ya no del centro, sino de las derechas tradicionales. Y obviamente con la llegada de Lula lo que entra es en una profunda crisis. Sumémosles a esto un detalle más. Es muy difícil hoy llegar a esta instancia en el cual avanza el impeachment si no se producen dos cosas. Uno, la existencia de un partido político de la envergadura y de la fuerza que tiene el PMDB, y por otro lado, si no tiene una asociación directa con los medios de comunicación. Por lo tanto, los medios se transforman en el soporte estratégico que necesitan precisamente para poder avanzar contra Dilma. ¿Y saben con qué? Con un elemento propio de la naturaleza del capitalismo, propio como la madre del capitalismo, que es la corrupción. Este fenómeno de la corrupción, que a todo el mundo le molesta, que le genera alergia política, y que es curioso, ellos que son los principales sostenedores de los modelos de corrupción, son los que condenan a la corrupción. Ergo, miremos Macri con los Panama Papers, ¿no? Que ahora ya creo que va por las 9 cuentas, lo que aparecen es que ellos son los principales responsables de este vínculo entre los medios, la corrupción, para precisamente generar estos golpes institucionales. Rodo, si te parece lo vamos a continuar, tenemos el informativo ahora, hacemos esto como un pequeño cortecito, vamos al informativo y continuamos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, relatando y analizando la situación brasilera. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Estábamos analizando aquí con Rodolfo Carrizo, integrante
fundador también del CECIM La Plata, histórico militante por los derechos humanos también, y con un amplio conocimiento sobre la situación latinoamericana. Estábamos analizando lo que está sucediendo en Brasil. Bien hacías un análisis de cómo es que se puede llegar a esta situación a través de los de las distintas composiciones que tiene Brasil, que es muy complejo de analizarlo capaz en pocos minutos, pero bien lo habías hecho en el bloque anterior, y quisiéramos seguir analizando un poco más en lo que estamos hoy. Estabas hablando sobre cómo es que operan estos grandes grupos, en este caso opositores, en contra de un proyecto que plantea a los trabajadores a la cabeza de un modelo, ¿no? Sí, y me parece que lo interesante también es rescatar el liderazgo que tuvo la personalidad de Lula y la incidencia que tuvo en toda América Latina. Ahora, obviamente no fue un liderazgo personal que incrementara el ego de un dirigente en América Latina. Lo que sí fue es recuperar una mística muy bolivariana, que es la unidad latinoamericana. Es decir, es muy difícil haber tenido la experiencia que tuvo la Argentina sin el acompañamiento de Brasil, y la de Brasil sin el acompañamiento de Argentina. Entonces acá aparece este vínculo de los líderes que comprenden que la defensa de las soberanías regionales se transformaban en estratégicas para crear un modelo de desarrollo independiente, con capacidad de operación propia, que atendiera obviamente a algo que era un objetivo común, que era el multilateralismo. En este sentido, fíjense qué interesante fue cómo se consolidó la relación política con Mercosur. Y también, no solamente Mercosur, sino que apareció un nuevo sistema de una ordenanza que necesitaba la América Latina de poder establecer un vínculo en el cual estuvieran excluidos los Estados Unidos, que en general les ponía la política del gran garrote, ¿no? Esa idea de Truman. Entonces lo que aparece es el surgimiento de UNASUR y en alguna medida después CELAC. Esto pone en crisis la situación de la hegemonía tradicional que tenía Estados Unidos y que necesita recuperarla, porque en definitiva lo que pierden también son fabulosos negocios. Lo que acá se ponen en riesgo son negocios lícitos y negocios ilícitos, ¿sí? Digo, porque el narcotráfico y la droga no son negocios lícitos, pero sí lo observamos sin rascar mucho, las manos de los Estados Unidos siempre están por ahí. Y que obviamente necesitan, para que esos negocios se desarrollen, tener las complicidades de un cipallismo tradicional que conspira con la posibilidad de tener una nación independiente, próspera, y que obviamente tienda a desarrollar un proyecto independiente en el cual la Argentina, al igual que Brasil y cualquier país de América Latina, pudiera comerciar o intercambiar sus bienes y servicios con cualquier país del planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que recuperar lo principal. Mauricio Macri le representó al imperialismo, es como hoy por hoy una cabecera de playa. Y la segunda gran cabecera de playa, ya intentada en otros momentos, que fue Brasil, y que no pudieron tener el éxito en la elección anterior, es ahora con este famoso impeachment, ¿sí? Entonces creo que lo importante es no descontextualizar. No es porque hay corrupción en Brasil en una empresa de petróleo del Estado donde algunos funcionarios, que lo pueden haber habido, y que la justicia en todo caso tendría que tener todos los instrumentos para demostrar que los corruptos sean presos. Lo que pone en crisis Brasil es el carácter de clase del conflicto, ¿sí? Obviamente lo que empiezan a pugnar son las clases dominantes versus las clases oprimidas, y las clases oprimidas necesitan tener un proceso de transformación que solamente le encontraron en un partido como el PT. Por eso es tan peligroso Lula, por eso aparece la Cuarta Flota, ¿no? Porque este referente en la política latinoamericana fue muy influyente, al igual que lo fue Chávez, bueno, obviamente el Ecuador de Correa y Néstor Kirchner, como Cristina Kirchner, en tratar de ir por caminos diferentes a la tradicional política de endeudamiento que había puesto y que había impuesto el imperialismo norteamericano.
En fin, creo que estas son las cosas que son parte de un debate que obviamente tiene una complejidad más amplia, obviamente que tiene que haber errores. Obviamente no hay un proceso lineal sin errores políticos, pero esos errores políticos no significan que haya que destituir un gobierno que ha sido legítimamente elegido por su pueblo y no hace más de un año atrás. Claro. Sí, y llegamos a lo que fue la votación, en donde ahí también se demuestra, por lo menos a mí, por supuesto, con muchísimos paralelismos en el caso de Argentina, hubo gente que dedicó el voto a los torturadores de Dilma. Y eso, para mí, no es un dato menor. Por supuesto que hay intereses que son superiores, que son muy fuertes, que hay presiones de los grandes grupos, pero también hay una, como lo hay acá, una sed de revancha. Porque una persona que salió del barro, que fue torturado, que haya podido ser presidenta de un país como lo es Brasil, que haya podido transformar como transformó y que haya podido tocar tantos intereses también, dedicarle el voto a quien te torturó, es prácticamente no solo escupirte en la cara, sino es negarte, es pedir que te vuelva a pasar lo mismo. ¿Y por qué te va a pasar lo mismo? No por ser una hija de nadie, sino por decir lo que decís, por hacer lo que haces. A mí la verdad, esos votos me parecieron una síntesis de la venganza que tienen y de las ganas que tienen de cobrarse venganza los grandes grupos, los grandes empresarios, los grandes referentes de las políticas neoliberales, que la verdad a mí me choqueó. Por varios días me tuvo medio dando vuelta en la cabeza eso muy, muy fuerte. Y que te corrijo, no fue gente, fueron diputados. Bueno. Con lo cual es mucho peor, ¿no? Y creo acá lo interesante a nivel sociológico, analizar y a nivel sociocultural, es decir, por qué la sociedad latinoamericana y en su conjunto empieza a tener estas decisiones políticas, porque sin lugar a dudas nosotros, entendedores del funcionamiento y rol de los medios de comunicación, vemos su influencia. Ahora, además de su influencia, uno palpa la realidad en la calle, uno toma decisiones humanas a la hora de elegir a un presidente, ¿no? Creo que acá también hay que empezar a analizarnos a nosotros mismos, mirarlos a las caras, al señor que tiene el taller, a la señora que tiene la roticería, al muchacho que ahora maneja el taxi y corta la calle porque está Uber, pero que a la vez se quejaba de los que cortaban la calle porque se reclamaban por su puesto de trabajo y que, digo, ¿no? Hay que empezar a analizar estas cuestiones socioculturales que nos están pasando a todos, porque obviamente que como países somos distintos, pero como historia tenemos una relación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando y en qué tendríamos que mejorar? Porque si no analizamos en qué tendríamos que mejorar en lo humano, seguramente, y como siempre, y con el poder que tienen, las corporaciones van a seguir pasándonos por encima. Así es, compañero. Bueno, vamos a ir al segundo tema musical y vamos a estar hablando con el Pichi Cerizola, referente histórico también del básquet en general y por supuesto del básquet platense. Vamos a escuchar La Vela Puerca, Zafar y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro.